Este 2 de noviembre únete al 5K Pasos que Transforman de Cooperativa Seno Gandía, saliendo del Escambrón en San Juan a las 6:30 de la mañana. Un evento muy especial como parte de la celebración de nuestros 70 años de aniversario. Tu participación apoyará a Hogar Abrazos de Amor, el Centro Geriátrico San Rafael y Rabito Contento. Corre o camínalo y haz la diferencia. Inscríbete ya en micarrerapr.com. Únete al movimiento que deja huellas y transforma vidas. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Enit Acevedo y estamos a las 5:07 de la tarde de hoy, 14 de octubre del 2025. ¿En qué palo es noticia? Vamos a hablar hoy del proyecto, obviamente, 63, lo que pasó en la conferencia de prensa y lo que me parece más importante que dijo allí una líder comunitaria. Lo que Jennifer González todavía no ha dicho nada sobre un proyecto que pretende limitar desde el Senado de Tomás Rivera Chats la intervención pública de aquellos que necesitan información, requieren información pública entre ciudadanos, personas que hacen investigación, pero sobre todo, además de el periodismo investigativo y el periodismo independiente, precisamente limitarlo para que sea más difícil acceder a la información pública, lo que todavía no contesta Tomás Rivera Chats ni ninguno de los líderes del Partido Nuevo Progresista. Hoy una líder comunitaria lo dijo con todas las letras y tenemos el audio. Vamos a hablar también de la colgada que le han dado en la legislatura, en el Senado, al candidato de la gobernadora nominado a ser el procurador del impedido. Interesante en momentos en que parecería que la gobernadora estaba chijichijá con Tomás Rivera Chats en la convención, pero ya hay una diferencia porque la gobernadora, recordemos, que dijo que no lo iba a retirar, que se lo colgaran. Ahí está. ¿Qué hará la gobernadora después de eso? Habrá que ver. Y el tema obligado, lo que le dijo a la Junta de Control Fiscal, esa que no manda nada en Puerto Rico según Jennifer González, para algunos temas, pero que le dijo que en efecto ese contrato que renovó con New Fortress tiene problemas y problemas serios porque dice que no está de acuerdo con la conclusión del gobierno de Jennifer González de que traía ahorros, pero lo más importante a mi juicio es que le plantea tiene serios conflictos de interés por ser New Fortress matriz de Genera. Y en tercer lugar, después de desmentir al gobierno esa carta de la Junta de Control Fiscal, dice claramente que incluso todos aquellos asuntos que tienen que ver con el muelle, con el alegado suplido de gas que va a poder dejar entrar a otras empresas, no está claro. Y que también puede violar lo que ya se ha discutido a nivel del Tribunal Federal, prácticas en términos de lo que se conoce en el derecho
de esa área de los muelles y las embarcaciones como el almirantazgo. Bien interesante que se está poniendo esto, porque esta es la misma Junta de Control Fiscal que Jennifer González dijo la semana pasada. No, la semana pasada no, y vamos a hablar sobre eso también porque se los anuncié. Esta semana, ayer, dijo el gobierno de Jennifer González a través del secretario del Departamento de Salud que no lo obligaba las decisiones que también le pusieron en una carta a el Departamento de Salud con relación a Subo Electronics. Todo eso está súper interesante y yo creo que es un contexto bien importante traerlo porque ocurrió nada más que hace 24 horas, que tiene también un contexto diferente porque tiene también que ver con cómo los medios de comunicación en Puerto Rico se dejan presionar por el gobierno de Puerto Rico y hacen lo que ellos quieran. De todo eso vamos a hablar. Agradezco que hayan estado por ahí, que hayan estado pendientes. Los números fueron buenísimos de la conferencia de prensa y de las intervenciones. Una intervención que tuve con la amiga y colega periodista, presidenta electa del Overseas Press Club, la amiga Wilma Maldonado Arrigoitía. Y como siempre les digo, gracias por estar y si pueden aportar a nuestro proyecto, lo pueden hacer a través de este chat siempre que estemos en vivo. Florence Ramos está por ahí, Sandrine Fanzón al día, Edgardo Núñez, salúdame a tu esposa Sara, Lutías desde Winter Garden, Tito Crespo, Adalberto Ramos, Yanni Moreno, Ed Méndez, Nereida Ramos, Eliezer Ortiz, la Bonidiáspora presente desde Los Ángeles, California. Envíame un correo electrónico para que hablemos, quiero hablar contigo. Rafael Avilés, Criselia de Vázquez, Norberto Cancel, Shirley Cruz, José Miguel Morales, Mildred Lozada, Heidi Ramírez, siempre por ahí desde Michigan. Está por ahí José Torres, Bodrogo, Yuyo González, Criselia, Rafael, Edwin Alejandro, Adalberto Ramos, linda tarde para todos. Edgar García, desde Cagua. Está por ahí también Irving Maldonado, Rocky de González, gracias por tu aportación. Y todo el mundo, y gracias por estar, y Malungo, y Mirna Serrano, contra aquí. Dios mío, qué chévere. También está por ahí Evelyn Aquino. Bueno, miren gente, el 25 de octubre nos vamos a reunir y tenemos mucho de qué chismear cada uno de ustedes. Ustedes saben que siempre sacamos un momento para tener unas palabras, pero siempre hablamos individualmente y es importante. Vaya todo el mundo para allá. Paseo tablado, recuerden, de Guaynabo a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. No puedo entrar en eso porque todavía no tengo la información completa, pero qué interesante que me dicen que Héctor O'Neill, el alcalde de Guaynabo, convicto, pidió una clemencia ejecutiva, alias indulto. Interesante. No olvidemos, lo vamos a buscar. A ver si en efecto es cierto, pero eso me lo dijeron hoy y parece que sí, que es verdad. Bueno, ¿qué pasó en el Senado esta tarde? En el Senado esta tarde, a eso de las 1:40 de la tarde, bajaron a esa hora el nombramiento de David Figueroa Betancourt, que como ustedes saben, fue nominado por la gobernadora a ser el procurador del impedido. Y lo colgaron. Esta línea me llamó la atención. Derrotado, dijo Tomás Rivera Schatz, que se notifique a la señora gobernadora. Se lo mandaron a decir sin problema. Notifíquesele, lo colgamos. ¿Por qué es importante esta relación de amor y odio que yo insisto tienen Jennifer González y Tomás Rivera Schatz? Sobre todo en un momento en que sabemos que no solamente es lo que la Junta le ha venido diciendo a la gobernadora en las últimas cartas del pasado viernes 10 de octubre, sino todo lo que sabemos que son los tire y jala y los grupos del Partido Nuevo Progresista, que en lugar de estar gobernando Tomás Rivera Schatz y la gobernadora, porque yo creo que se centra más en la figura de Tomás Rivera Schatz que del propio Carlos Johnny Méndez, que siempre ha estado con la gobernadora, pulsean todo el tiempo. Están, mire, unos jalando para un lado y otros para el otro, entre otras cosas con relación a los puestos públicos y a los contratos de gobierno.
Y esto que ocurrió hoy, de que en efecto dejaron fuera a David Figueroa Betancourt, tiene que ver con esa relación de fuerzas que tiene la gobernadora versus Tomás Rivera Schatz y otros. Y sobre todo, que ahora es que empiezan los acuerdos. ¿Tú me lo colgaste? Está bien. Ahora yo voy a buscar de qué manera voy a vengarme de eso que pasó con David Figueroa Betancourt. Es terrible lo que estoy diciendo, que podamos aquilatar que eso es lo que ocurre. Porque uno puede entender que hayan fuerzas en los partidos políticos que unos se quieran más que otros, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de que en un país en crisis como está Puerto Rico por tantas razones y que toda la crisis se vea en los servicios, en lo que no se ha hecho con la reconstrucción, se vea en la incapacidad del gobierno de tener un proyecto que sea viable, sobre todo últimamente en materia de seguridad, ni hablar de educación, ni hablar de los salarios, ni hablar del problema económico, representatividad de la gente en las instituciones públicas, que la gente sea primero antes del partido. Todo eso se junta terriblemente cuando tenemos que decir que ahora hay que ver qué le va a pedir o qué le va a exigir Jennifer González a Tomás Rivera Schatz. Porque todo lo que había detrás de David Figueroa Betancourt, hay que decir que era público. A David Figueroa Betancourt se le identificó incluso a través del periodismo independiente con investigaciones relacionadas y denuncias relacionadas con comerciantes que establecían que era parte de un grupo que tenía un esquema que enviaba personas impedidas con limitaciones físicas para ir a los diferentes negocios y demandar y cuestionar lo que no tenían y que no cumplían con la leyada. No tenían escaleras versus una rampa. Y esa era una denuncia que yo quiero que ustedes sepan que a mí hace por lo menos 2 años me la hicieron comerciantes de Atorrey. Me dijeron, mira, esto, y de hecho, uno de los abogados, porque son varios abogados, uno de los abogados yo sabía quién era porque litigaba en el Tribunal Federal y me lo identificaron como la persona que tenía ese esquema con estas otras personas, incluidas personas que eran impedidas. La investigación de otros colegas, yo nunca investigué el asunto, estableció que era esta persona. Eso, en un momento, desde el día 1, lo trajeron, ¡boom! Este es el que van a poner a velar precisamente porque se cumpla con el reglamento y las leyes como la leyada. Pero era una persona que venía identificado como que en el argot legal dicen el que pone a personas a que tengan, no se caen, pero a que tengan conflictos para, por ejemplo, entrar a un establecimiento, y ahí está la incapacidad de esa persona de entrar y por eso viola la leyada. Y así hubo múltiples demandas, pero hubo demandas frívolas. Porque ellos insistían aparentemente y hubo determinaciones de los tribunales de que las demandas eran frívolas. Y lo último que salió, que fue como cuestionable, era precisamente que David Figueroa Betancourt había contratado a una hija suya y supuestamente cuando le dijeron que no la podía contratar pagándole con fondos públicos, le estaba pagando de su dinero. Y era porque ella lo ayudaba y era una ayudante que era necesaria en el trabajo que le estaba haciendo. Entonces, ahí obviamente segunda bandera. Terrible. ¿Cómo es posible, David Betancourt, que diga que la hija tenía que ayudarlo, incluida en la intimidad, en el asunto de llevarlo al baño, etcétera, etcétera? Fuerte. Pues la legislatura lo colgó. Y me dicen que cuando se bajó el nombramiento, todo el mundo, Partido Independentista,
senador independiente, Proyecto Dignidad, Partido Popular y obviamente la mayoría, para afuera David. Malo para la gobernadora. Pero sobre todo porque a la gobernadora se le preguntó en múltiples ocasiones y dijo, no, que voten, yo no lo voy a retirar. Él fue la persona que hizo la plataforma con relación a los impedidos para el Partido Nuevo Progresista en las elecciones. Él era la persona que hablaba de eso, de lo que iba a hacer. Es la persona de mi confianza. Ahí está. Debe ser el cuarto o el quinto de la confianza que o lo retiran o sencillamente se lo cuelgan. Vayamos al segundo tema. Gracias, Edwin Alejandro, por tu aportación. Y salsero y qué buen nombre tienes en tu correo electrónico o en tu perfil. Miren, el asunto del proyecto 63 nosotros lo hemos discutido en los últimos 2 días. Esta mañana nosotros colocamos información que incluso se colocó en otras plataformas. Sobre todo lo vi en términos de la puntualidad, quienes estaban a favor, que no se hicieron vistas públicas y quienes estaban en contra. Y la conferencia de prensa era hoy. Y no lo dije, pero lo vi esa información la vi incluso en legisladores, senadores que lo pusieron en sus muros de las redes sociales. Lo más terrible de ese proyecto, yo creo que se impone este trasfondo. Es que cuando ese proyecto bajó en el 2018, se aprobó en el 2019, o sea, cuando ese proyecto empezó a discutirse, yo creo que habían colegas periodistas que tenían diferencias con el proyecto, pero se pusieron de acuerdo. Había un grupo, sobre todo de la Asociación de Periodistas, que lo favorecía. Ese grupo ya no es liderato en las organizaciones, pero hubo resistencia por un asunto que a mí me parece que tenemos que decir, que yo lo he dicho anteriormente y que tengo que establecer, que en el 2018 yo no hacía este trabajo todos los días, que yo todavía estaba haciendo un solo programa, pero no hacía periodismo de investigación como empecé a hacerlo a finales del 2018. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque yo lo he dicho antes y lo voy a sostener. Yo soy enemiga de que el Estado controle de alguna manera lo que puede o no puede dar. Porque cuando usted entra a regular, sobre todo información pública, sobre todo establecer quién es o no periodista, pues usted le está dando y le está abriendo la puerta al Estado para que intervenga en esos asuntos. Y yo no soy amiga de eso, por una cuestión filosófica, de práctica, y lo podemos discutir, pero de muchas maneras. ¿Por qué es importante decir eso? Porque en este momento lo que existe es una ley que incluso ubica al Estado diciendo la oportunidad que tiene aquel que va a someter o a cuestionar, a solicitar información pública, y el Estado le dice que allí van a haber unas personas que son los que se van a encargar de buscar esa información y entregársela con unos términos. Pero esa ley pasó. Los que quisieron ese proyecto de ley cabildearon por él, y como Ricardo Rosselló Nevares tenía bastante problema con los periodistas en aquel momento, porque ya el tufo de la corrupción de la administración Ricardo Rosselló Nevares estaba intenso, llegó a un acuerdo y se aprobó el proyecto. Así es que, una vez aprobado el proyecto, pues ahí está. Lo que pone entonces el hincapié
en qué quería hacer el Partido Nuevo Progresista con los límites de la información pública en el 2018-2019 versus el momento de hoy, el 2025. ¿Y qué pasó después que aprobaron esta ley? No solamente hemos tenido que recurrir porque violan esa misma ley, o sea, no es que ellos crearon la ley para cumplir con la ley, no. El Partido Nuevo Progresista es gobierno desde el 2017 y la ley pasó, si mal no recuerdo, en mayo del 2019, en el mismo momento en que está el tufo bien fuerte de que algo iba a pasar y Ricardo Rosselló Nevares finalmente tuvo que renunciar. Es que todo lo que han hecho después de ese momento es que no solamente los periodistas han tenido que recurrir a los tribunales para que el gobierno les dé la información pública que están solicitando. Es que los ciudadanos también han tenido que ir. Y el último ejemplo de esto, volvemos, gobierno en el 2020 y gobierno en el 2024, es precisamente de la elección del 2024. Cuando fueron electos y una ciudadana tuvo que recurrir porque no le querían dar información sobre un asunto de la Comisión Estatal de Elecciones. Y el tribunal falló a favor de ella, porque la información era pública y tiene que ver con las bonificaciones que la presidenta alterna le dio a todo el mundo, que precisamente, ¿dónde está el Departamento de Justicia que no ha hecho una investigación sobre eso y ha dicho, aquí hay peje maruca, que ya lo dijo la oficina de la inspectora general? Así es que tenemos que recurrir. No cumplen con la ley ni siquiera que ellos mismos aprobaron. Y ahora quieren enmendarla precisamente para hacerlo más difícil. Y ahí es donde estamos en si los detractores de esa ley, los que fueron y dijeron por qué se oponían, tenían razón, porque si tienes una ley, esto es lo que puede pasar. Vamos a apretarla. ¿Ustedes se creen que el Partido Nuevo Progresista va a derogar una ley que le crea problemas porque cada vez que los periodistas, que las personas individuales piden información, tienen acceso a lo que ellos quieren esconder? Pues claro que no la van a derogar. La van a hacer más difícil para que usted tenga más problemas para buscar información, y les voy a dar un ejemplo fundamental. Cuando usted está en su casa y un día ve las puercas, como dirían en country, o en Canóvana, en el pueblo de mi madre, y ve las puercas y se da cuenta que ahí hay un movimiento de tierra en el solar baldío que usted tiene al lado de su casa, usted va no solamente al barrio para ver lo que está pasando ahí, usted se entera que usted tiene derecho a ir a buscar la información en el Departamento de Recursos Naturales, porque usted entiende que allí no se puede construir, no solamente porque se inunda, sino porque usted está viviendo al lado, por ejemplo, de una reserva, que usted vive en un área que es un bien de dominio público, pero hay excepciones y usted la tiene, pero en ese área no la hay, porque lo que hay al lado, justo al lado del otro lado de la verja de ese terreno, la colindancia es un bien de dominio público, zona marítimo terrestre, por ejemplo. Y usted va al Departamento de Recursos Naturales y usted le dice, mira, yo quiero toda la información, esta es la dirección, por la ley 41 del 2019, la ley de transparencia, y quiero toda la información porque yo tengo derecho a saber lo que está pasando ahí, porque eso, mira, pegadito a mi casa. Y el Departamento de Recursos Naturales dice, no, usted no tiene derecho a eso. Y por ahí sigue el proceso. Y son 10 días ahora. Y le piden una prórroga de 10 más. Y usted va al tribunal porque no se la quisieron dar. Ahora, todos esos términos se extienden. Y lo más peligroso, además de que cubre
todas las agencias públicas es cuando llegamos a la Comisión Estatal de Elecciones. Porque en la Comisión Estatal de Elecciones el registro electoral es público. Y en la elección del 2024, esa fue la investigación que hizo el CPI. Las colegas fueron, tuvieron información de que estaban traqueteando con los votos. El voto por adelantado no, porque ese fue favorecido para el Partido Independentista. El ausente. O el ausente al revés. Ahora quieren traquetear con el voto por adelantado. Y decidieron, nos vamos a meter en la comisión estatal. Y la información aquella del registro electoral que le dio la comisión estatal, porque era pública, al Centro de Periodismo Investigativo, después que tuvieron que llegar al tribunal, pues le vamos a decir que es confidencial y la vamos a convertir en confidencial. Y así harán con el Departamento de Recursos Naturales y dirán que los deslindes no son públicos. Y dirán que los estudios del departamento y las DIA, las declaraciones de impacto ambiental, tampoco lo son. Porque lo que quieren es limitar el acceso a la información. Entonces, un ciudadano, ciudadana, usted que tiene derecho a acceder a esa información para usted decir, pues mira, yo voy a impugnar el deslinde, porque ya tengo la información, yo voy a impugnar la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental. Pues no puede porque está ciego, porque el Estado decidió que no le iba a dar información de nada. Ese es el problema fundamental de este proyecto. Y yo quiero que ustedes escuchen a Modesta Irizarry. Modesta Irizarry es una líder comunitaria de muchos años, no le voy a decir vieja, pero es de muchos años, del pueblo de Loíza. Yo quiero que ustedes escuchen lo que Modesta Irizarry dijo en esa conferencia de prensa, que era una conferencia de prensa que habían pescadores, estaba Modesta, habían otros ciudadanos de diferentes comunidades y estaban las organizaciones como la ACLU, Sembrando Sentido, las asociaciones de periodistas, todas aquellas personas que entienden que esto viola el derecho fundamental a la libertad de acceso a la información y precisamente a la transparencia, así se llama la ley, que se supone que tenga el Estado con relación a todo lo que hace con fondos públicos. Porque aquí ninguno de los líderes del PNP que están apoyando este proyecto y estas enmiendas construye con sus chavos en la zona marítimo terrestre. Construyen con los chavos de los donantes. Y por eso es que no quieren que nos enteremos precisamente de lo que están diciendo y lo que están haciendo con el dinero público. Vamos a escuchar a Modesta y regresamos al análisis. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo estoy aquí en calidad de ciudadana, de madre, líder comunitaria, y que apoyo a todas las organizaciones que están aquí, que han apoyado a nuestras comunidades siempre. Igual que a Nidia, gracias por siempre respaldar también nuestras comunidades. Y a veces la gente cree que cuando los grupos o ciudadanos salimos a protestar, es como si fuera un chiste o no tuviéramos nada que hacer en nuestra casa. Y cada día encontramos un gobierno como este que está liderando nuestro país de hace 2, 3, 4 años atrás, como que los ciudadanos no valemos nada. No me importa tu opinión, no me importa lo que tú digas. No voy a tomar en cuenta lo que yo voy a hacer como ley porque yo soy en la que estoy o el que estoy en el poder. Pero tenemos que notar que los ciudadanos somos gente importante en este país. Si nosotros, muchas de las cosas que ellos aprueban, no se llevan a cabo. Y hay gente que no entiende la importancia de la democracia. Hoy estamos celebrando democracia, hoy somos un país libre, un país que tenemos la oportunidad de expresarnos libremente, que muchos en otros lugares no lo tienen. Por eso este espacio, hoy yo doy gracias por la democracia. ¿Y cómo nos afectamos las comunidades? Muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque ahora mismo en el pueblo donde yo resido, pronto se van a construir unos proyectos de vivienda donde usted solicita información y no la hay, porque son personas adineradas las que están trabajando para construir frente a las playas. Y qué chévere, porque el pueblo es
ay, precioso, y me encanta la gastronomía y me encanta todo. Entonces, a nivel municipal también a veces vas a solicitar información, tienes que sacar cita o tienes que escribir un correo electrónico o no lo resuelves por una llamada telefónica porque la persona no está disponible y se creen que usted pide información para hacer daño político. No, es para educar a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que estar al tanto de cuánto proyecto y cuánta cosa se hace en los pueblos y en este país. Y hacemos el llamado a quien preside al Senado y a la Cámara de Representantes y a la minoría que piensen bien el daño que le van a hacer a las comunidades sobre esta ley, porque precisamente nosotros también estamos trabajando a través de comunidades especiales una lucha de información que alegadamente ahora no aparece, la estamos solicitando, así que imagínese usted si a nosotros como comunidad se nos está haciendo difícil accesar información que se supone que esté pública, estemos pasando trabajo y ustedes que son periodistas o que dirigen otras organizaciones, les ha costado trabajo, imagínense al de a pie, imagínense los que viven en el campo, cómo van a bajar y poder solicitar información importante. Y gracias por esta oportunidad y tenemos derecho a la democracia y a que se respeten nuestros derechos como ciudadanos. Yo creo que lo más importante que dijo Modesta Irizarry en esa locución es precisamente lo que la gente piensa de aquellos que protestan. Porque fíjense que ella hace obviamente un recuento, ella no dice en el municipio que es, yo sé que es de Loíza, hace un recuento de lo que han sido las luchas y de lo que en este momento están llamando la atención por toda la crisis que tienen en esa costa del área este, que en este preciso instante legislativo de Tomás Rivera Schatz y de Carlos Johnny Méndez se ve amenazado por este tipo de proyectos. Y que diga que la gente piensa que aquellos que protestan no tienen nada que hacer, que es que están de vagos. Fíjense que está precisamente asumiendo lo que le dice el Partido Nuevo Progresista a aquellos que protestan y a aquel liderato legislativo que están tratando de intervenir no solamente en la legislación de transparencia y de lo que tiene que ver con acceso a la información, que están tratando de intervenir en lo que incide directamente, además del acceso a la información, que es en los permisos, en donde quieren permitir construcciones, incluidas las reservas como el Corredor Ecológico del Noreste. Y yo creo que eso es importante precisamente para el nivel de conciencia que yo creo que hay mucha gente en este país que no tiene, de que ustedes piensan, y sobre todo aquellos que predican la moral de ese partido político, que no les va a tocar. Esta isla es 6x35 y tiene 2 islas municipios. Todas las esquinas de este país se ven afectadas por las decisiones y las malas decisiones de construcciones ilegales, como son las construcciones en el bien de dominio público, zona marítimo terrestre. Y este tipo de proyectos, yo creo que tiene que llamar la atención de la gente y sacarlos de la zona cómoda. Y eso es lo que hizo Modesta. Modesta decidió que iba a ir a la conferencia de prensa y los 6 pescadores que estaban allí igualmente. Y otros abogados que estaban de las organizaciones, la gente que estaba allí. Y volvemos, me parece que esto es lo más importante. La gente del país que le afectan estas investigaciones todos los días, que le afectan lo que está haciendo el gobierno y que se enteran a veces precisamente porque los periodistas tienen acceso o tienen posibilidad de ir al tribunal. Los que vamos, no necesariamente tenemos el dinero para pagar los abogados. En este momento nos está apoyando la clínica de asistencia legal de la Universidad Interamericana, de la Escuela de Derecho. Pero los que pudieran ir, los que en otro momento fueron por sus periodistas, no lo van a hacer porque esos están vaciando talking points y narrativa del gobierno de turno porque tienen otros intereses ahí y todavía quieren su rapita de los anuncios. Pero nosotros tenemos que estar aquí
Y por eso es tan importante que ustedes entiendan, perfecto no es. El problema es que el Partido Nuevo Progresista, como ellos dicen que ellos barrieron con el 37%, ellos quieren barrer al país, eliminarlo, para ellos poder seguir siendo gobierno cada 4 años. Y eso es lo que está detrás. Que usted no va a tener oportunidad de saber que finalmente le van a hacer una iglesia en la casa y que va a escuchar las panderetas y va a escuchar al cura y casi lo va a escuchar en el balcón de su casa porque violentaron todos los reglamentos y le pusieron la iglesia sin que usted se enterara. Porque cuando fue a la Junta de Planificación le dijeron que no le podían dar la información. Y en ese caso, cuando se lo niegan, si usted tiene la capacidad va al tribunal, pero si no tiene los chavitos para ir al tribunal no puede ir. Y esa es la importancia de este proyecto. Es la importancia de que lo está haciendo. Acabo de escuchar a Tomás Rivera Schatz en su último turno, diciendo otra vez, porque él no puede contestar el proyecto en lo sustantivo. Él no le puede contestar al país porque no escuchó a la gente. ¿Por qué no hizo vistas públicas? Porque sabía que se le iba a llenar. Porque sabía que la gente está pidiendo la luz por seña de todo lo que está pasando, con información pública que no le dan. Porque las organizaciones se van a meter allí. Así como no quiso escuchar tampoco, a duras penas, escuchó a 2 organizaciones como el Colegio de Abogados en el caso de la ley de libertad religiosa. Porque no les importa que el país es democrático. Porque a ellos no les importa la democracia. Pero se atreven a señalar con el dedo como lo acaba de hacer ahí, en un mensaje, al final, para ir a votar, hablar de Maduro y del comunismo. Pero se actúa como un dictador. Si usted va a acusar a Maduro de comunista y de dictador, son 2 cosas distintas. Pues, ¿y cómo usted se comporta como un dictador? Que no abre las vistas públicas, pero ábralas si parece el proceso legislativo. Usted escucha a todo el mundo y después decide, mira, ¿sabes qué? No me convencieron, pero no quise escuchar a nadie. 6 organizaciones en contra y los únicos que se sentaron en la legislatura, no, los únicos que escribieron a favor porque no permitieron vistas públicas, fue la Comisión Estatal de Elecciones, un hijo putativo de él. Uno que trabajó allí en la legislatura y después lo nombraron presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. El único informe se bajó a pesar de que hubo 6 organizaciones en contra por escrito porque no les permitieron vistas públicas y algunas se la negaron. No le pidieron memorial explicativo. La gente de Sembrando Sentido nos lo dijo claramente a preguntas nuestras. Insistimos en la pregunta en esa conferencia de prensa y yo estoy segura que ustedes la escucharon. Gracias, Andrea, por tu aportación. ¿Ustedes pidieron vistas públicas? Todo el mundo dijo sí. ¿Ustedes pidieron reunirse con los líderes legislativos? Carlos Johnny Méndez y el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. También. Y los presidentes de las cámaras no contestaron. Y no contestó Joan Rodríguez Bebe. Y los pocos que han ido, los PNP, aparentemente todos van a votar en bloque a favor. Pues decía un colega, pues tendrán que vivir con eso. Ahora, los que le tienen que pasar la factura de la violación de derechos, de la limitación de acceso a la información, es el país, no son los periodistas. Nosotros seguiremos haciendo el trabajo, seguiremos investigando, seguiremos con buenas fuentes de información, porque esas sí que no las pueden detener, a pesar de lo que quieren hacer. Porque parte de la estrategia de este gobierno es perseguir a aquella gente que es posible que tengan dentro de su partido la conciencia suficiente de poder ser fuentes de los periodistas. Y los hay. Pero la gente tiene mucho miedo porque ellos los persiguen. Usted sabe lo que es que usted quiera crear una identificación de la persona que está pidiendo
la información. Ellos quieren en estas enmiendas crear un registro como la ley FOIA en Estados Unidos, como dijo acá Carla Mineta ayer, para que se sepa quién le está solicitando a Waldemar Quiles la información de quién va a desarrollar Isabela Riff. Estoy en un ejemplo hipotético. ¿Y ustedes saben para qué quieren esa información? Con dirección, con teléfono, para mandarle las turbas republicanas a perseguirlo. Ustedes se creen que es para decirle qué buen ciudadano tú eres que ejercitas tu derecho a saber. No, para perseguirlo. Porque Tomás Rivera Chatz puede decir muchas cosas, pero tiene que decir que el Cerro Maravilla se lo debemos al Partido Nuevo Progresista. Que los asesinatos del Cerro Maravilla se lo debemos al Partido Nuevo Progresista. A los líderes que él adora, sobre todo a Carlos Romero Barceló. Lo siento, pero la historia no miente. Si hubiera sido Luis Muñoz Marín, lo decíamos. La ley de la mordaza, Luis Muñoz Marín, en el poder. Vamos a ser honestos y vamos a decirle al país lo que realmente le tenemos que decir con fundamento en la historia de este país. Es el Partido Nuevo Progresista quien se ha abrogado en la historia una página de la mano siniestra de la persecución del Estado y la violencia del Estado. Y yo no estoy segura que estemos así de eso. Y todos aquellos que nos atrevemos a decir y nos atrevemos a confrontar el poder, eso es lo que ellos intentarían que venga para encima nuestro. Yo no voy a entrar en lo que dijo Tomás Rivera Chatz, lo acabo de escuchar, es bien breve. Obviamente está diciendo que no tiene miedo, que tiren para adelante, que hagan lo que quieran y vayan a votar. Obviamente le dice a los legisladores. Vamos a ver lo que... Yo envié un mensaje, déjenme ver si me dicen algo. No me han dicho nada. Así que no sé si hay un receso y no han votado. Llegué, dice José Jiménez, saludos. Hay que recordarle la historia al pueblo, exactamente. Definitivamente las turbas republicanas van a volver, ponlo en la nevera. Adalberto, banquete total para la empresa criminal continua, no se puede llamar de otra manera. No hizo vistas públicas porque se hace el guapetón, pero es un miserable cobarde, dice Florence. Pero estos son los que hablan de democracia. Estos son los que se atreven a decir que Díaz-Canel es un dictador y que Maduro es otro dictador. Dictador y genocida es Benjamín Netanyahu y ustedes lo abrazan. Tomás Rivera Chatz. Vamos al último tema que yo confieso que yo quisiera no tener que decir que a la gobernadora la desmintieron, pero la desmintieron una vez más. Y eso pasa cuando usted está constantemente como si estuviera en la comisaría residente y la gente la mirara de lejos. El problema es que la gobernación es otra cosa. Y yo creo que ya la gobernadora sabe que es así. Ustedes saben que la gobernadora tenía la costumbre de hacer conferencias de prensa, quizás semanales, o enviar comunicados de prensa semanales diciendo que había traído tanto para Puerto Rico. Desde el 2017 que fue comisionada residente, pues ese era su jingle. Si hubiera estado con la misma estrategia y la misma manera de ser visible y ser honesta, porque me cuestiono cada vez que la contradice la Junta de Control Fiscal u el periodismo investigativo, si es honesta dándole la información al país. Pues tendría que decir cuando era presidenta de la Cámara, allá para el 2009, con Luis Fortuño de gobernador, que en efecto ellos fueron la administración que más endeudó a la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero eso no existe. Lo que sí ha existido desde el 2017 es que la gobernadora utilizaba comunicados de prensa o la estrategia de una conferencia para reunirse con la gente que supuestamente le había ayudado a conseguir el dinero. Y eso era, hay gente que la llaman Jennifer Millones. Pues yo quiero que ustedes sepan que la Junta de Control Fiscal
emitió una carta otra vez diciendo que aquello que la gobernadora anunció el 16 de septiembre, no va un mes, gobernadora, se cumple en el jueves, de que supuestamente ya votaron y aparentemente es aprobado, pero déjenme, wow, qué fuerte. Que eso que no va un mes que ella dijo que supuestamente el contrato, la renegociación del contrato con New Fortress suponía un ahorro para el pueblo de Puerto Rico. Y les voy a poner el comunicado para que tengamos el documento de frente. Este es el comunicado que le envían a los periodistas y que dice, por ejemplo, que los logros del acuerdo, y los enumera, reducción de costos, ahorro estimado de 16,000 millones frente al contrato original, duración más flexible de 15 a 7 años, con una opción de 3 años adicionales. Precios más competitivos, rebaja en la fórmula del precio del gas natural. Se mantienen las mismas fórmulas de acuerdo de precio acordada en el año 2019 con las unidades 5 y 6. En otras palabras, no se aumentó el precio de las unidades. Se quedó el precio más bajo del contrato. Los precios acordados representan ahorros anuales. Son bien repetitivos para que se vea mucho. En exceso de 50 millones, lo que se traduce en ahorros estimados en exceso de 350. Volúmenes más conservadores y realistas de consumo. Eliminación de exclusividad. Puerto Rico mantiene flexibilidad para diversificar sus suplidores de gas natural. Si New Fortress falla por alguna razón, o sea, o no puede suplir el combustible con el contrato recomendado ahora de septiembre, el terminal no puede utilizarlo. Lo puede utilizar, otro suplidor. Protección en caso de incumplimiento. Esto es lo que dice la gobernadora el 16 de septiembre. Yo quiero leerles. Fue aprobado el proyecto 63 en el Senado. Así es que eso prometo que lo hablamos mañana con las debidas alocuciones, si hubo alocuciones, que yo sé que hubo una breve del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Pero yo quiero que vayamos a lo que le dijo la Junta de Control Fiscal en una carta a la gobernadora de Puerto Rico con relación al contrato y a la extensión del contrato. Lo más importante, aunque reconoce avances como la reducción del compromiso mínimo de gas y la eliminación de la exclusividad, advierte que las cláusulas de acceso al terminal no son efectivas en la práctica. Específicamente establece que las secciones 22.12 y las secciones 22.13, y les voy a poner la página para que la tengan sin ningún problema, para que la puedan ver, solo permitirían la entrada de terceros bajo condiciones muy limitadas y sujetas a la discreción del suplidor. Fíjense cómo la gobernadora dijo el 16 de septiembre que esto era free for all. ¿Ok? Que va a poder entrar sin ningún problema cuando este no tenga. Falso. Le dice la Junta de Control Fiscal. Sigamos, porque hay más. Con relación al tema de, aquí están las 22.12 y las 22.13, al tema de lo que significa ese contrato en términos de el proyecto de suplido.
Puerto Rico no podría traer otro suplidor de gas en caso de una crisis como la actual, en la que las plantas de San Juan y Palo Seco operan con diésel más costoso. Los conflictos de interés y la falta de fiscalización. Y esta gente, esta sí es importante, pero antes de eso voy a ir al contrato temporero. La Junta ha dado paso a 2 extensiones al contrato del temporero obviamente Genera, que es la contratista privatizadora de la generación, y New Fortress, que es su matriz, desde julio. Una segunda carta del asesor legal de la Junta, Jaime El Curri, del 10 de octubre, el viernes pasado, detalla que el contrato de emergencia por exigencia ha sido enmendado en 11 ocasiones y ahora se extiende hasta el 17 de octubre con un tope acumulado de $70.9 millones. La Junta aprueba la enmienda solo para asegurar la continuidad del suplido del gas, pero reitera su solicitud de que Genera y el gobierno notifican todas las medidas para hacer cumplir las penalidades por el incumplimiento. Y ahora vayamos a lo que me parece demoledor para la gobernadora, que tiene que ver con el conflicto de interés y la falta de fiscalización. Conflicto de interés porque Genera es la privatizadora de la generación y la matriz es quien le suple el gas. La Junta subraya que Genera es una filial del mismo grupo de NF Energy, por lo que existe un conflicto de interés al ser la empresa responsable de fiscalizar su propia matriz. También alertó que ni la Oficina de Compras de Terceros, ese es el ente que supuestamente es el ente independiente que maneja todo lo de esas contrataciones que tienen que pasar por la Junta, pero es un ente independiente dentro de la estructura del COR3. La Autoridad de Energía Eléctrica deben ser parte del contrato para garantizar que las disposiciones se apliquen y se fiscalicen adecuadamente. Es decir, ¿sabes una cosa, gobierno? Tú solo no puedes, porque no hay fiscalización. Ustedes no están fiscalizando, pero ven acá. Eso no fue lo que la gobernadora dijo que iba a pasar con el SAR de energía. Eso no es lo que supuestamente los amigos de Josué Colón dicen, que él es el que ha venido a fiscalizar a Luma y a fiscalizar a Genera. Pues no, la Junta dice, no lo haces. La carta revela que New Fortress adeuda 17 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica por incumplimientos previos en la entrega de gas y que esos pagos no se han efectuado, pues la empresa alega razones mayores. En la imagen que tienen en pantalla está esa famosa reunión que viene desde febrero o marzo, donde en ese momento Wes Edens, el representante que esto es increíble, de Genera, Javier Báez, está sentado con el jefe, el CEO de New Fortress, porque son lo mismo finalmente. Está Francisco Domenech y el SAR de energía. Desde ese momento ellos están hablando de que hay ahorros y era mentira. A primera vez los desmintió la Junta. La Junta los tuvo que desmentir porque tuvo que revelar las cartas que el gobierno de Puerto Rico admitía que iban a aumentar la tarifa para manejar los costos de Genera y New Fortress y que no habían ahorros nada en las transacciones de esos contratos. Este es el gobierno de Puerto Rico, que la Junta de Control Fiscal, el gobierno de facto, le dice mentirosa a la gobernadora. Yo creo que esta es la tercera vez que se lo dice. Y la gobernadora se atrevió a decir esta tarde, y esto es súper importante, la gobernadora dijo que ellos estuvieron en las negociaciones desde verano.
Es decir, no es culpa mía, es culpa de la Junta porque ellos sabían. Ellos estuvieron desde verano, así que ellos fueron parte de todas estas negociaciones y saben que es una mejor contratación que la que teníamos anteriormente. Quien contrata los servicios o quien hace la selección del contratista, en el caso de esta compra de energía, no es el gobierno directamente. Es la firma, la 3PPO, que es una firma contratada por las alianzas público-privadas. Luma, Genera, son ellos tres. La gobernadora tiene los timbales de decirle al país ahora que lo que está diciendo la Junta no es problema de ella porque ella no firma el contrato. Porque esa negociación se da con 3PPO y la Junta le está diciendo sí, pero no lo trae. Porque si lo trajeran, ellos son los responsables. Gente, ¿cómo es que se supone que el país hoy entienda que la gobernadora está diciendo la verdad? Yo quisiera, de verdad, y yo quisiera que la gobernadora supiera. Yo quisiera que esto no le esté pasando a este país. Que lo que dijeron sus amigas, que dejaron de ser sus amigas y escribieron libros como Zaida Cucuz Hernández, no era cierto. Que ella mentía, que ella se enajenaba, que era vaga y que no le importaba. Yo quisiera que no nos estuviera demostrando la gobernadora hoy que eso es lo que ocurre. Porque no es Zaida Cucuz Hernández una amiga molesta, que volvieron a ser amigas. Está contratada allí en la oficina la oficina de nombramientos en la Fortaleza. No es una amiga, es un ente que puede ser muy bien amigo porque ellos todos hablan el mismo idioma, conseguir dinero para los contratistas y los amigos del alma. Pero le está diciendo que miente, que no es cierto. Entonces yo lo lamento, pero yo no me voy a entretener con los dimes y diretes de la política partidista. Yo no me voy a entretener con lo que la gobernadora quisiera que estemos entretenidos, con los comunicados copy and paste. No, yo paso trabajo y vamos a pasar trabajo y vamos a buscar realmente y a seguir trayendo información precisamente de que ni Tomás Rivera Schatz, que quiere que nos entretengamos con su violencia y que le demos paso a las macharranerías y las barbaridades que dice, ni con la gobernadora si le saca la lengua a su esposo o está enchulado o no está enchulado. Realmente este país tiene suficientes problemas representados por las comunidades que hablan. Por eso quise traer a Modesti Irizarry que le dijera y dijo en esa conferencia de prensa y ustedes lo tuvieran acceso, porque eso es lo que le preocupa al país, que ellos no salen y protestan bajo el sol porque sí y porque no tengan nada que hacer. Lo están haciendo porque están luchando por su entorno y porque lo poco que les queda no se lo vuelva a quitar nadie en el poder. Así las cosas, yo me voy. Gracias, gente, por estar aquí, por apoyar el esfuerzo. Mañana vamos a ir a la votación porque honestamente no estaba aquí con ustedes y no tengo nada sobre eso, pero lo voy a traer. Si puedo traer audios, lo traemos. Quienes estuvieron, quienes no estuvieron. Sabemos que está aprobado. No sabemos quiénes estaban. Volvemos, quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra, si es que se puede determinar, porque yo quiero que sepan que mucho de lo que pasa aquí es que lo hacen a viva voz y después tardan 2 días en que sepamos quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. María Pérez, fallo, llegué tarde, tranquila. Es una mentirosa irresponsable, dice Sandra Infanzón. No fiscalizan, claro que no. Prohibido olvidar, averigua la Constitución de Venezuela para que veas que Tomás Rivera Schatz hace un cargo de lo mismo. Y ahora, ¿quién se parece a Maduro? Así las cosas. Nos vemos, gente. Gracias por el apoyo, gracias por el esfuerzo de donar. Recuerden, vamos a estar con ustedes ese 25 en Guaynabo, que allí hablaremos un poco y nos daremos una cerveza por lo menos para bajar el diapasón, que el diapasón se pone complejo. Y recuerden que pueden donar a través de bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com, PayPal y tarjetas de crédito, Bonitas Radio ATH móvil y
Periodismo 21 ATH Móvil. Si van a enviar cheques o giros postales, recuerden, siempre a Onda Virtual o a Periodismo 21. Gracias por estar, descansen y mañana es otro día en un miércoles de Noticias con Café. Nos vemos mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Senogandía, Solidez y Futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.